Hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más. El día de hoy, ya acercándose esos días de fin de año, ya el clima se está transformando para el clima que prevalece en fin de año. Así que bienvenidos al frío, bienvenidos al final de las lluvias y también bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy nuestro tema es conociendo a Dios a través del Salmo 12. Pero antes de iniciar nuestro estudio vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su dirección y su iluminación para esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros, Señor, por ayudarnos hasta acá en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe tu palabra, la revele en nuestros corazones, Señor, abra nuestros corazones para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa con todo yugo de mentira, con toda fortaleza, argumento y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestros corazones a través de tu palabra y de tu Espíritu en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los salmos en general, para iniciar nuestro tema del día de hoy, los salmos en general tienen una enorme riqueza de revelación en cuanto a quién es Dios y en cuanto a lo que Dios hace. Y tiene como telón de fondo la vida práctica, la vida cotidiana, los hechos cotidianos de la vida. Nos enseña a Dios desde los hechos cotidianos de cada día. Otros libros de la Biblia nos enseñan a Dios doctrinalmente, nos lo enseñan teológicamente, pero el libro de Salmos junto con el libro de Proverbios nos enseñan de Dios desde una perspectiva de lo cotidiano, y el Salmo 12 no es ninguna excepción a ello. Es más, el Salmo 12 nos da una perspectiva de Dios desde un vistazo profético a los últimos tiempos. Vamos a ir desglosando el Salmo versículo a versículo o pasaje a pasaje, pero antes lo vamos a leer en su totalidad. Es un Salmo corto de 8 versículos, pero que tiene una gran riqueza y enseñanza para cada uno de nosotros. Dice la palabra: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Como dije, este salmo nos da un panorama profético de lo que son los últimos tiempos, y hay algunas características que es importante que usted y yo las veamos porque se corresponden precisamente a la realidad del día de hoy. Este es un salmo que fue escrito hace casi 3000 años, y sin embargo refleja de una manera exacta lo que está pasando en el mundo de hoy. Primero que nada, la palabra de Dios dice: Salva, oh Jehová,
porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y por el otro lado dice que por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Si notamos, en primer lugar está hablando de una disminución de los piadosos, de que los justos desaparecen con rapidez. Recordemos que en Mateo capítulo 24, versículo 12, la palabra de Dios nos recuerda que el amor en los tiempos cercanos a los tiempos finales, el amor de muchos se enfriará. Por un lado, por el otro lado también tenemos las cartas a las 7 iglesias, que son las cartas a la iglesia pretribulación, a la iglesia prearrebatamiento, y de esas 7 iglesias encontramos a 5 iglesias que son reprobadas de alguna manera. Solo 2 iglesias son aprobadas sin ninguna tacha, y eso nos habla precisamente de que la piedad está perdiendo terreno, y la piedad es vivir vidas santas, vidas obedientes, vidas consagradas y dedicadas al Señor. Por el otro lado, también la palabra en Tesalonicenses, en las epístolas a los Tesalonicenses, nos enseñan que el misterio de la iniquidad se va, aunque ya está presente en el mundo, se va incrementando cada vez más en la medida que nos vamos acercando a los últimos tiempos o a los tiempos finales. Y vemos que esa iniquidad está prevaleciendo en el mundo de una manera muy fuerte. Ahí a día de hoy el mundo está lleno de formas de pensamiento que promueven actitudes y principios que son contrarios a la palabra de Dios en muchos aspectos, en el aspecto de los negocios, en el aspecto del servicio eclesiástico, del gobierno, de la sexualidad, en el aspecto del matrimonio, de la salud, etcétera. De hecho, esto ha llevado a muchas personas, a muchos digamos intelectuales e incluso a muchos teólogos o a muchos estudiosos de la palabra de Dios a pensar o a decir que estamos viviendo en este tiempo en una cultura post-cristiana, en una cultura transhumanista, en una cultura humanista secular atea, donde el cristianismo se ha vuelto nominal, pero funcionalmente las personas caminan como que si fuera como incrédulos. Aparte de ello, hemos visto también lo que dice la palabra acá, la opresión de los pobres, el gemido de los menesterosos, la pobreza, la opresión se ha incrementado en todas partes del mundo de una manera notable. De hecho, en los últimos 30 años, 40 años, se inventó una nueva categoría de pobreza para definir lo que estaba pasando, esa cantidad de personas que estaban llegando a la miseria, y es el término de pobreza extrema, que en el mundo, de hecho, en este momento se dice que el 80% de la población vive con el 20% de los recursos del mundo, mientras que un 20% de la población tiene en su poder el 80% de todos los recursos del mundo, y eso habla de una grandísima desigualdad entre la gente pudiente y los pobres. Y esto no está sucediendo solamente a nivel de la sociedad en general, está sucediendo también dentro de la iglesia, donde muchas personas se están desviando del verdadero fin del cristianismo, de acuerdo a lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que estos serán tiempos peligrosos porque habrá hombres o personas que serán amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y también que se levantarán maestros conforme a las propias concupiscencias, conforme a la carne, y atraerán a muchísimos.
La palabra nos advierte de que en los últimos tiempos proliferará muchísimo la falsa profecía, como en Mateo 24:5 y en Mateo 24:11, además de la apostasía. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, encontramos al respecto una escritura al respecto de la apostasía, pero también en Tesalonicenses nos enseña que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya estamos viviendo la apostasía, que es el apartarse de la fe a pesar de tener la verdad en las manos, pero y conocer la verdad, saber qué es la verdad, pero apartarse de la verdad, es decir, ser creyentes nominales, pero incrédulos funcionales. Pero nosotros no debemos caer en las trampas del enemigo. Nosotros no deberíamos enfriarnos, no deberíamos desviarnos hacia doctrinas que no son bíblicas. Este es el tiempo en el cual nos centremos en la sana doctrina. Nos debemos concentrar en la sana doctrina. Y alguien me preguntará, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación significa la obediencia, y la obediencia implica la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo y la manifestación del fruto del Espíritu a través de cada uno de nosotros. Y esto implica morir al yo. Todo esto es lo que constituye la sana doctrina, mientras que la falsa doctrina, el día de hoy, por eso del humanismo secular, el transhumanismo, el poscristianismo, hay muchísimas doctrinas que no están enfocadas ni en la santidad, ni en la obediencia, ni en la transformación del carácter, ni en el fruto del Espíritu, sino están enfocadas en satisfacer las aspiraciones de los seres humanos, como es el éxito, la prosperidad económica, el placer, la comodidad, el materialismo, la codicia, etcétera. Entonces, y la palabra de Dios frente a eso nos llama a fortalecernos en el Señor, a fortalecernos en la palabra y en el poder de su Espíritu Santo, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, para que no caigamos en sus maquinaciones, para que en medio del día malo que estamos viviendo permanezcamos firmes. Y a los que permanezcan firmes les espera la eternidad. Como dicen las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, a los que vencieren les espera la eternidad. Entonces estamos viendo el panorama, estamos viendo una vista profética de los últimos tiempos de la iglesia en la tierra, antes del arrebatamiento, antes de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Este es el panorama que estamos viendo. Y de hecho, dice la palabra en el Salmo 12:5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. La palabra, al que por ello suspira, la palabra nos enseña que bienaventurados son aquellos que anhelan la venida del Señor, número 1. Y además dice, ahora me levantaré. Y ese me levantaré, ¿para qué es? Me levantaré para juicio. Miren, que estamos en la inminencia de los últimos tiempos. Tenemos muchísimas señales. Solo le voy a dar una para que tengamos alguna idea. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la maldad que había en ellas. El día de hoy en el mundo, no solo en 2 ciudades específicas, sino en todo el mundo, alrededor del mundo, el mismo pecado de Sodoma y Gomorra está vigente, además de que hay otro pecado todavía mucho más serio delante del Señor, y es que por lo menos según las estadísticas al día de hoy, más bien a mediados del mes de septiembre,
en el mundo durante el año 2023 se habían sucedido más de 30 millones de abortos en menos de 9 meses. 30 millones de abortos. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios respecto a que cualquiera que le haga daño a uno de los pequeños, a uno de los niños, más le valdría atarse una cuerda, una piedra de molino y tirarse al mar que caer en las manos del Señor. Entonces estamos viendo un nivel de iniquidad en el mundo que supera todo lo que fue la apostasía del pueblo de Israel, la maldad en el mundo antiguo, la maldad por la cual el Señor juzgó a la humanidad en el diluvio universal, en el diluvio de Noé. Una maldad muchísimo más grande por la cual el Señor juzgó a Sodoma y Gomorra, por la cual también una maldad muchísimo más grande por la cual sobre el pueblo de Israel vinieron los juicios del Señor. Y recordemos que la palabra de Dios también nos dice en Mateo 24 que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé, que la gente estaba celebrando, dándose en casamiento, estaba aparentemente bien, y de repente vino el Señor, metió en el arca a los justos en ese momento, que era Moisés y su familia, y después de ello vino el diluvio. Entonces, la maldad del día de hoy está total y completamente desatada en todos los niveles. Guerras, codicia en los negocios, pobreza, inmoralidad de todo tipo, inmoralidad en el gobierno, inmoralidad en las familias, inmoralidad en los negocios, en todos lados. Y eso es una señal de que el Señor está por levantarse para juzgar esa maldad. Aparte de que hay otras muchísimas señales. Entre otra de las señales que en el Salmo 12, versículos del 5 al 8, la palabra de Dios dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Estamos viendo esto, que esto está sucediendo también. Nunca en la historia humana, como mencioné hace algún rato, ha habido tantos pobres y menesterosos como en este tiempo, debido a la codicia y al pecado que hay en el mundo, que domina a la gran mayoría del mundo, y el Señor no es ajeno a todo ello. Parte de qué conocemos del Señor a través de este Salmo 12 es que, en primer lugar, el Señor aborrece la impiedad. Y a pesar de que aborrece la impiedad, si Él todavía no ha venido, es porque dice la palabra que no lo tengamos por tardanza, sino que en su misericordia el Señor está dando tiempo para que las personas se arrepientan, se vuelvan a Él, porque Él no quiere la muerte del impío. Ahí vemos 3 características del Señor: aborrece la maldad, la paciencia y su benignidad para dar tiempo que las personas se arrepientan, y la misericordia de Dios con los malos, que a pesar de la maldad, el Señor está esperando que se arrepientan para que sean salvos. Pero eso no quiere decir que el juicio del Señor no vaya a venir, y va a venir de acuerdo a las señales que estamos viendo, va a venir antes de lo que nosotros nos podemos imaginar. El Señor no es ajeno a todo lo que está pasando en el mundo. De hecho, ya estaba profetizado, como lo podemos ver a través de
una serie de profecías en los libros de los profetas menores, en algunos libros como en Apocalipsis, en las epístolas a los tesalonicenses, en la segunda epístola a Timoteo, en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, entre otros muchos pasajes. El Señor ve la violencia en contra de los indefensos y el Señor escucha el gemir de los pobres y Él se levanta para rescatarlos. El Señor lo ha prometido y también eso está profetizado y sin lugar a dudas se va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios claramente nos dice en Números 23:19 que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En el Antiguo Testamento, el juicio en contra de las naciones enemigas de Dios e incluso en contra de Israel por la apostasía de Israel tenía como una de sus causas la cantidad de pobres y de menesterosos que habían por la codicia de los que tenían el poder, tanto gobernantes como los ricos. Por el otro lado, también muchos de esos juicios que vinieron en el tiempo del Antiguo Testamento era tanto porque las naciones paganas como Israel estaban sacrificando sus hijos a Moloc. Y el equivalente el día de hoy de ese sacrificio de los hijos a Moloc es el aborto. Así que por menos de lo que está sucediendo el día de hoy, en la antigüedad vino juicio contra las naciones paganas y contra Israel por esa causa. Una de las cosas que caracteriza al Señor es que el Señor protege a todos los oprimidos. El Señor protege a los pobres, a los débiles, a los oprimidos, a los menesterosos, a las viudas, a los huérfanos, a los niños, a todos los desválidos, los protege de una manera especial. No como algunos dicen que hay una opción preferencial de Dios por los pobres, no, sino que es que Dios tiene un cuidado, Dios es equitativo y Dios tiene un cuidado especial por aquellos que viven en el mundo sin cuidado. Para establecer un balance, para que nadie tenga más y otros tengan menos. Entonces, el Señor tiene un cuidado especial por los oprimidos y el gemido de los oprimidos en todo el mundo está subiendo de volumen cada día más. Y recordemos que el Señor mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel por el gemido de la opresión que los egipcios estaban haciendo sobre Israel, y hoy esa opresión la vemos no solo a nivel de un país, sino la vemos a nivel del mundo, sobre los creyentes, sobre los débiles, sobre los oprimidos, sobre los pobres, sobre los niños, los huérfanos, las viudas, los menesterosos, etc. En el tiempo de la antigüedad, existía el sacrificio de los niños al dios Moloc, pero no había pornografía infantil, no había prostitución infantil, no había turismo sexual infantil, que son unas barbaridades que se están dando en el día de hoy. Está aumentando la pedofilia, la violación de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvamos a recordar lo que dice la palabra de Dios, que al que le hace un daño a un niño, más le valdría ponerse una piedra de molino atada al cuello y tirarse al mar que caer en manos del Dios vivo. Y la palabra nos enseña también, Pablo nos lo enseña, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que estamos a punto de ver esos juicios sobre el mundo por esa maldad, por esa iniquidad. Y la palabra de Dios también nos enseña que si los impíos no se arrepienten, tendrán una muerte eterna, una condenación eterna. Esto nos debe llevar a dos cosas. Lo que estamos hablando nos debe llevar a dos cosas. La primera es a la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos de evangelización, aún hacia aquellos que se dicen cristianos, pero que funcionalmente
están viviendo como incrédulos, número uno. Número dos, incrementar la evangelización a los que se dicen cristianos pero viven como incrédulos, hay que reevangelizarlos, y a los que son incrédulos hay que evangelizarlos, y hay que redoblar los esfuerzos porque nos queda poco tiempo, y el corazón de Dios es que los impíos no se pierdan, sino que igual que hizo con nosotros cuando nosotros éramos impíos y pecadores, que Él nos llamó a la salvación, el Señor está llamando el día de hoy, sigue llamando a los pecadores a la salvación. Entonces necesitamos redoblar la evangelización de los perdidos, por un lado, y por el otro lado necesitamos sumarnos también al gemido de los desposeídos, de los pobres, de los débiles, de los que están sufriendo en este mundo por cualquier razón, para que venga esa liberación del Señor. Recordemos que después del arrebatamiento y de la tribulación, lo que va a venir es el reino milenial, que es el anticipo de la eternidad, donde ya no habrán más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, ni más corrupción, ni más de esas cosas. Por amor a la gente que está sufriendo, también deberíamos estar clamando por la pronta venida de Cristo, pero también evangelizando a los que están perdidos. Como mencioné, este Salmo 12 nos da no solo el panorama profético de lo que está sucediendo en este mundo y que está por suceder, sino que también si meditamos en lo que dice la palabra de Dios, vamos a conocer a un Dios que es un Dios de misericordia, pero también que es un Dios de juicio. Y la palabra nos lo dice de muchas maneras, entre ellas que Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. Pero que sea lento para la ira no quiere decir que no llegue el momento en el cual esa ira se manifieste en juicio sobre el mundo pecador. Toda la palabra de Dios nos habla en todos los profetas, en los mayores y menores, y en casi todos los libros de la palabra de Dios nos habla del juicio que el Señor hará sobre la maldad y de la condenación eterna de aquellos que no se arrepientan en esta vida. De nada va a servir que se arrepientan una vez muertos, porque la salvación se concreta en esta vida, se concreta en el hoy, en la vida terrenal. Ya después van a reconocer el señorío de Cristo, después van a reconocer que Cristo es el Señor y el más que suficiente Salvador, pero ya será tarde, porque la palabra de Dios claramente dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero lo van a confesar, muchos lo van a confesar cuando ya sea tarde, cuando ya no haya remedio, ya no haya la posibilidad de que sean salvos. Entonces tenemos a un Dios de misericordia, a un Dios que oye el gemido de los que están sufriendo, a un Dios que no es que no se hace de la vista ciega ante el sufrimiento de las personas, pero que no actúa inmediatamente, porque está esperando en su misericordia que los pecadores se arrepientan. Un Dios de misericordia y un Dios de justicia, un Dios de misericordia y de amor y un Dios de ira, un Dios que es amor, gracia, misericordia, favor, pero que también es un Dios que es la verdad, la justicia, la santidad, y que no puede tener por inocente al culpable. Que así como hay salvación en el Señor para los que doblan rodillas y lo reconocen como Señor y Salvador, también hay una condenación eterna para todos aquellos que no le reconocen. Entonces necesitamos, como ya mencioné, redoblar nuestros esfuerzos para la evangelización, para reevangelizar
a los que se dicen cristianos y evangelizar a los que están perdidos. ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo evangelizar de formas prácticas al mundo impío, al mundo pecador? Muy simple. Lo primero es a través de nuestro testimonio de vida. La palabra de Dios dice que usted y yo somos luz del mundo, y la luz no habla, la luz se ve, y la palabra de Dios le llama a eso nuestro testimonio de vida, la manifestación de la transformación de nuestra vida por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y para ello, la palabra también nos enseña en Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Señor nos llenó de su poder, del poder del Espíritu Santo, para que le seamos testigos en todos lados a donde vayamos. Y no está hablando de hablar, sino está hablando de que la gente vea. Recordemos lo que dice también Juan capítulo 13, versículo 35, que en esto conocerán que somos sus discípulos en el amor que manifestemos. Por el otro lado, también otra forma de evangelizar es testificando de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, encontramos el testimonio del endemoniado gadareno, que después de ser liberado, sanado por el Señor, se quería ir con el Señor, y el Señor le dice: no, ve a tu tierra, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. La mujer samaritana de Juan capítulo 3, ella tiene un encuentro con el Señor, e inmediatamente después de eso ella va a testificar de lo que el Señor había hecho en su vida, y por el testimonio de ella muchos creen. Aparte de eso, también necesitamos predicar la palabra, el predicar la salvación. Dice en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, el Señor nos dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recordemos que el evangelio son las buenas nuevas de la salvación, y las buenas nuevas de la salvación implican el que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como un regalo de Dios, pero implica la necesidad del arrepentimiento, porque el mismo Jesús nos lo enseña: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos en el Salmo 12, en cuanto al conocimiento de Dios, la revelación de un Dios de misericordia, pero también un Dios que es justo y que en su momento traerá juicio al mundo por la maldad que está prevaleciendo en el día de hoy. Y por el otro lado, viendo lo que el Salmo nos dice y comparándolo con otras descripciones en la palabra de Dios acerca de este tiempo, nos damos cuenta de la inminencia de la venida de Cristo. Por el otro lado, en este Salmo también hay dos temas que son especialmente importantes para nuestra edificación personal, además del llamado a la evangelización. Y uno de esos temas está en el Salmo 12, versículo del 2 al 4. Dice la palabra: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Este pasaje nos habla del cuidado que necesitamos tener con nuestras palabras. La palabra en Proverbios capítulo 18, versículo del 20 al 21, nos recuerda lo siguiente. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que nosotros pronunciamos no son neutrales.
como vimos en Proverbios 18, 20 al 21, o producen vida o producen muerte. En Mateo capítulo 12, versículo 37, Jesús también nos recuerda que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. Y en Santiago capítulo 3 versículo 9 nos enseña que la lengua puede servir para bendición o para maldición, pero para nosotros los cristianos debería ser para producir vida, justificación y bendición. En Santiago 3 también la palabra nos enseña que ningún ser humano por sí mismo puede, por sus propias fuerzas, controlar la lengua. Lo dice en Santiago capítulo 3 versículo 8, sino la única forma en la cual usted y yo podemos poner bajo control nuestra lengua, nuestra boca, es cuando la sometemos al control del Espíritu Santo, para que hable bendición, vida, bondad, etcétera. Y recordemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos, lo dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 26. Una forma práctica de llevar, de vivir el que el Espíritu Santo controle nuestras palabras es que antes de hablar busquemos la dirección del Espíritu Santo para lo que vayamos a decir. Que no hablemos, que no respondamos espontáneamente o instintivamente, sino que antes de hablar pensemos. Muchas de las palabras de las que después nos arrepentimos fueron palabras que dijimos sin pensar, sin evaluar, sin buscar la dirección del Espíritu Santo para esas palabras. En Santiago 3 recordemos lo que nos dice también acerca de la lengua, que la lengua controla la dirección de todo nuestro ser, a pesar de que es un miembro muy pequeño, nos controla todo nuestro ser, de la misma manera que el timón de un barco gigantesco, el timón es pequeño, controla la dirección del barco gigantesco. También el freno, que es un aparatito muy pequeño, relativamente muy liviano, el freno controla al caballo. De la misma manera, nuestra lengua nos controla a cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra existencia. Sin control, dice la palabra en Santiago 3, sin control, nuestra lengua nos va a contaminar todo nuestro ser, comenzando por nuestro corazón. Recordemos que nuestras palabras son una puerta a nuestro corazón, y la palabra y del corazón fluye la vida de Dios, de tal manera que si no cuidamos nuestras palabras, la vida de Dios no va a fluir en nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos recuerda que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y para guardar el corazón necesitamos guardar nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, nuestras palabras, con quién andamos, a dónde vamos, a quién seguimos como modelo. Pero en este caso necesitamos cuidar nuestras palabras. Y el cuidado de nuestras palabras comienza con el cuidado de nuestros pensamientos, porque por lo general nuestros pensamientos se convierten tarde o temprano en lo que hablamos. Entonces, aunque muchas veces hablemos sin pensar, pero por ello siempre es necesario que antes de hablar pensemos. La palabra de Dios dice que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Y ese tardos para hablar es porque antes de hablar debemos o necesitamos pensar, para que nuestros pensamientos sean dirigidos por el Espíritu Santo y no por nuestra carne, no por nuestro instinto. Y aquí debemos tener claro algo. El hecho de que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestra lengua no significa que nosotros asumamos una posición pasiva o una posición
negligente, que nos desatendamos del asunto. Lo que necesitamos, ya vimos que nuestra boca está conectada con nuestros pensamientos, entonces también necesitamos poner bajo el control del Espíritu Santo nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios nos enseña, exactamente eso. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios dice que si estamos afanados por algo, y estar afanados por algo puede ser estar afanados por algo que nos dijeron y que tengamos una urgencia de contestar. Entonces dice que si estamos afanados, vayamos primeramente delante del Señor, presentemos nuestra oración delante del Señor con ruego y con acción de gracias, y Él guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en su paz. Y entonces vamos a poder pensar todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, y contestar entonces de una manera conforme a la palabra de Dios, dando vida, dando bendición, en lugar de dar muerte y dar maldición. Entonces debemos ser conscientes, o necesitamos ser conscientes del poder y el cuidado de nuestras palabras, porque nuestras palabras traen consecuencias. Consecuencias de bien si hablamos bien, consecuencias de mal si hablamos mal. Y hablar mal, hablar bien significa bendecir, hablar mal significa maldecir. Finalmente hay otro tema que es también importante para nuestra edificación en este salmo, aparte de lo que nos enseña acerca de Dios, y es el versículo 6, dice la palabra: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esto significa varias cosas. La primera es que la palabra de Dios es la verdad. Algo que los creyentes necesitamos tener muy claro es que la palabra de Dios no es una verdad entre otras. La palabra de Dios es la verdad absoluta para todas las situaciones esenciales de la vida. Es decir, para todo lo que es alma, espíritu y cuerpo, para todo lo que es nuestra vida personal. La palabra de Dios es la verdad absoluta, las instrucciones absolutas de Dios para nuestra vida personal, y para que nuestra vida personal sea una vida de bendición, sea una vida de plenitud. No hay otra verdad más que la verdad de la palabra de Dios para nuestras vidas personales, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con nosotros mismos y para nuestra relación con el prójimo, en primer lugar. En segundo lugar, debemos tener muy claro que la palabra de Dios es eterna. ¿Y qué significa? Que nos lo enseña Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí quiero hacer una aclaración, porque hay una enseñanza que es bastante común en el cuerpo de Cristo y que uno la oye con alguna frecuencia, y es de que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y le quiero hacer ver una cuestión acá. Los judíos tenían 2 leyes. Una
era la ley escrita y la otra era la ley oral. Según ellos, la ley oral, tanto la ley oral como la ley escrita, había sido dictada por Dios a Moisés, pero no hay ningún testimonio en la palabra de Dios que diga que hay una ley oral aparte de la ley escrita que Dios le haya dado a Moisés. Y por eso Jesús dice, cuando se refiere a esa ley, dice, son mandamientos de hombre y tradiciones de los ancianos y tradiciones de hombres, pero que niegan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa ley era hecha, era la interpretación a conveniencia que le daban a los principios de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, con esa ley ustedes anulan la verdadera ley de Dios, que es la ley escrita. Y es a lo que aquí se refiere la palabra. La ley escrita no va a pasar de ninguna manera, lo dice Jesús, y se refiere a la ley escrita, no a la ley oral. La ley oral, el mismo Jesús la desecha cuando les dice a los fariseos que son hipócritas porque ellos siguen la tradición de hombres, diciendo que siguen a Dios, están siguiendo tradiciones y mandamientos de hombres. Esa ley la desecha, pero la ley escrita no está desechada de ninguna manera. Dice aquí en este pasaje, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley o los profetas es los libros del Antiguo Testamento. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando el Señor dice ni una jota ni una tilde, está refiriéndose a lo escrito. Nada pasará de la ley escrita hasta que todo se haya cumplido. Por el otro lado, dice también, los que enseñan que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, generalmente lo que dicen es lo dicen para vivir una vida más relajada de lo que pedía la ley. Pero en el versículo 20 Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Esa ley oral que ellos decían, y que Pablo es la que habla de que ya no estamos bajo esa ley, sino estamos bajo la gracia, porque la ley oral decía que la salvación de los seres humanos era por obras, y en ninguna parte de la palabra escrita de Dios dice que la salvación es por obras. La salvación siempre es por gracia. Entonces, que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios además es eterna, no va a pasar de moda, no va a pasar, no depende de cuestiones culturales, circunstanciales, de épocas o para ciertas personas. La palabra de Dios es para todas las circunstancias de la vida, en todas las épocas y para todas las personas, de acuerdo a lo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Por el otro lado, la palabra de Dios nos está diciendo que es limpia. ¿Y eso qué significa? Que la palabra de Dios es santa, es pura, es sin mancha. Y eso significa que es para nuestro bien. No como algunos piensan que la palabra de Dios es para limitar nuestro disfrute de la vida. No, la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios es para que realmente usted y yo disfrutemos de la vida. El seguir la vida loca, la vida del mundo, lo que el mundo llama disfrutar de la vida, es esclavitud al pecado, esclavitud a la muerte, y la esclavitud nos roba la libertad, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba un montón de cosas más. Entonces, la palabra es para nuestro bien, la palabra es para nuestro bienestar, la palabra son las instrucciones de Dios para que nuestras vidas sean encarriladas en un camino de bendición, de abundancia, de prosperidad, de plenitud, de bienestar, en un camino de vida eterna. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 6, en el versículo 6 del Salmo 12, que es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Y eso qué quiere decir? La palabra, esto se complementa con lo que la palabra en Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría,
que la sabiduría es la palabra en nuestro corazón, la palabra vivida, y la palabra que vivimos es más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, que todo cuanto podemos desear, de acuerdo a lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 15. Y finalmente es por la palabra que usted y yo necesitamos vivir, porque la palabra es bendición y la palabra es vida real y vida verdadera. Y la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20, nos enseña lo siguiente. Dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Notemos que es la palabra la que da vida, es la palabra la que trae bienestar, es la palabra la que trae bendición. No obedecer la palabra trae muerte. No obedecer la palabra trae maldición. No obedecer la palabra trae esclavitud. En desobedecer la palabra, como algunos piensan de este versículo, es que Dios me da la libertad de escoger. Mire, no está dándonos la libertad de escoger, nos está diciendo qué escoger en primer lugar. En segundo lugar, escoger lo que es contrario a lo que Dios nos dice que escojamos es caer en la esclavitud, no en la libertad. Por lo tanto, no hay esa libertad de escoger. Si queremos vivir en esclavitud, bueno, entonces escojamos, pero ahí no tenemos libertad, ahí tenemos esclavitud. Recordemos que la desobediencia es pecado y el pecado esclaviza. Entonces, conclusiones de este versículo, de este Salmo 12. En primer lugar, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios está airado contra el mal todos los días. Y Dios, tarde o temprano, va a traer juicio sobre la maldad. Por lo tanto, los que todavía no se han arrepentido necesitan volverse a Dios de todo su corazón para no exponerse a la condenación eterna. Estamos viviendo en el tiempo ya prácticamente en el tiempo en el final del principio de dolores antes de arrebatamiento y tribulación que vendrá sobre el mundo. Entonces es importante que las personas que no conocen a Dios lo busquen ahora que Él puede ser hallado, porque más adelante vendrá, dice la palabra, hambre de la palabra y la gente irá de mar a mar y no la encontrará. Entonces este es el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia de Dios antes de que comience el tiempo de la ira. Y notemos una característica acá, dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Le voy a explicar algo de lo que significa esto. Llevamos desde la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, llevamos casi 2000 años de misericordia, de gracia de parte del Señor. Y la ira solo van a ser 7 años. La misericordia de Dios es mucho más grande que el tiempo de la ira. Pero por ello debemos aprovechar este tiempo. Y la palabra de Dios dice que no ignoremos que su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Y lo que algunos tienen por tardanza no es tardanza, sino que Dios está esperando en su benignidad para que los que no se han arrepentido tengan chance de arrepentirse. Pero va a llegar el momento, y está muy próximo, en que ya no habrá posibilidades de arrepentimiento, sino lo que vendrá es el juicio. Por el otro lado, Dios tiene un cuidado especial y nosotros deberíamos, de la misma manera que Dios es benigno para con los que en su benignidad está esperando que los pecadores se arrepientan, eso es un llamado para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para que vayamos y
reevangelicemos a los que se dicen cristianos nominales, pero que funcionalmente son impíos, viven como impíos, como pecadores, en primer lugar. Y en segundo lugar, que redoblemos nuestros esfuerzos para evangelizar a los que están perdidos, porque el tiempo que es muy poco. Recordemos lo que dice Jesús: la cosecha está lista y es necesario que más obreros vayan a la mies. Ya el tiempo que queda es un tiempo muy corto y necesitamos redoblar esos esfuerzos para la evangelización. Por el otro lado, también vimos en el Salmo 12 que Dios tiene un cuidado especial, que no una opción preferencial, pero sí un cuidado especial, compensatorio, digámoslo así, de aquellos que están en debilidad, en opresión, en pobreza, de los menesterosos, de los niños, de los huérfanos, de las viudas, y nosotros igualmente debemos ser partícipes como parte del cuerpo de Cristo, como las manos, los pies de Dios. Necesitamos tener ese cuidado y esa equidad para con los que están desposeídos. Por el otro lado, también vimos el poder y la importancia de nuestras palabras y las consecuencias. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado de nuestras palabras, porque por nuestras palabras vamos a ser justificados, o por nuestras palabras vamos a ser condenados. Y en nuestras palabras está el poder de la vida y el poder de la muerte, el poder de la bendición y el poder de la maldición. Pero nosotros, como creyentes, nuestra boca debe servir para bendición, para justificación, para dar vida a las personas, para animar, para exhortar, para consolar, para edificar, etc. Y finalmente, necesitamos vivir la palabra de Dios, tomarla en serio, tomarla como lo que es la verdad, para aplicar en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos negociar la palabra no es negociable, la palabra es innegociable. Lo que la palabra de Dios dice, lo dice y punto. Usted y yo necesitamos obedecer la palabra, vivir la palabra. La palabra no es para que tengamos información de ella, la palabra es para que la vivamos, y viviendo la palabra somos transformados. Y la palabra es para transformación, no solo para conocimiento, para transformación. El conocimiento sin transformación no es conocimiento, es solo información. El conocimiento transforma y la palabra de Dios es para transformarnos. La palabra de Dios debe ser la verdad absoluta para nuestras vidas. La palabra de Dios debe ser nuestro caminar todos los días. Usted y yo necesitamos caminar en la palabra de Dios todos los días, y para caminar en la palabra de Dios todos los días necesitamos conocerla, escudriñarla, estudiarla, memorizarla, entenderla o ponerla por obra. Muy bien, con eso hemos llegado al final de este tiempo de enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche tenemos otro estudio bíblico. Desde ya le invitamos a participar en ese estudio, y les recuerdo también que tenemos otros 2 recursos para edificar nuestra fe. Uno es nuestra página, y le invitamos a visitar nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y también nuestro canal de YouTube, Gustavo Bianchi 230. Ahí va a encontrar usted cualquier cantidad de estudios, prédicas, enseñanzas para edificar nuestras vidas y para seguir creciendo en nuestra bendita y santísima fe. Muy bien, solo vamos a terminar orando. Le voy a pedir que me acompañe, pero antes de ello le quiero agradecer el haberse conectado. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias por conectarse. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado de poder escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tu palabra
quede firme en nuestros corazones y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, a cada uno de nosotros te pedimos que esta noche nos des un descanso reparador, Señor, que nuestras fuerzas sean restauradas para que el día de mañana, Señor, todo lo que hagamos sea para bendición y para la gloria y honra tuya, Señor, y para bendición de los que nos rodean y de nosotros mismos, Padre. Señor, te pedimos que tú guíes nuestros pasos, cada uno de nuestros pasos, que bendigas la obra de nuestras manos, Señor, que nos guardes, nos cuides en nuestro caminar, Padre, que podamos ser de bendición también el día de mañana para otros, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, por la paz de Guatemala, por la paz de Israel y de toda el área de alrededor de Israel, Padre. Señor, tú eres el Dios de paz, tú eres el que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, en el corazón de todos los que tienen que ver con que la paz sea hecha en Guatemala, así como en Israel, Señor, que tú toques sus corazones y los hagas pacificadores, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche. Les mando a todos un abrazo y si Dios lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche nos volvemos a conectar para otro estudio en la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.